Avui recorrem l'Hotel Formentor amb l'escriptor i periodista valencià Màxim Huerta. És l'escenari del seu nou llibre i, en especial, aquesta habitació. La habitación de Churchill. Es una maravilla, ¿eh? Saber que ha tenido historia y lo notas en el lugar. Huerta es troba com a casa en aquest històric hotel i dedica les seves 256 pàgines a aquesta zona de Mallorca. La sensación cuando llegué aquí fue que estaba tumbado en el mismo colchón, casi, que había estado Winston Churchill o el Dalai Lama o que había estado Grace Kelly. Entonces eso ya te da una sensación de, wow, ¿dónde estoy? No solamente por las vistas, el olor o el mar o el lugar tan mágico, sino dices, es que estoy durmiendo en un lugar con historia. Creo que nadie tiene tantas fotografías de este hotel como yo, porque he hecho fotografías de escaleras, de espejos, de las rocas, de la bajada, cómo es el Pantalán, a contar ventanas, a saber las habitaciones, a medir casi los tiempos para construir la historia de Firmamento. Firmamento explica la història de Mario Bellver, un escriptor que fa llibres per a altres, també la seva relació d'amor i desamor amb Anna, la seva amant. Es mi novela más mallorquina, mi novela más carnal y mi novela más luminosa. Es que es una novela que habla de la mentira y de la mentira actual, de la ficción. Por eso el escritor es un escritor de novelas de otros, es una mujer con bastantes mentiras, es la mentira de las vidas que nos inventamos, de cómo nos mostramos en las redes sociales, de cómo fingimos una felicidad que no tenemos. Es una novela que habla también desde la ficción de la mentira actual. Aquest és el 5è llibre de l'escriptor que va guanyar el 2014 el Premi Primavera de novel·la.